Arratsaldeon denori eta mila esker. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pedimos un poco disculpas porque hemos empezado un poco más tarde. Espero que lo compensemos luego con lo que vamos a escuchar. Nos volvemos a reunir esta vez en un formato casi normal, porque estamos en este salón de actos del Aquarium de San Sebastián con público, aunque todavía reducido por el aforo. Y también estamos online. Para presentaros el tercero de los diálogos, el Karlsketak Talks de este año 2021, promovidos por Aubicha Fundazioa, junto con el Colegio de Médicos de Guipúzcoa y Laboral Kutxa. Hoy, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Conocer si nuestra pérdida de memoria es motivo de preocupación y si se debe consultar con un profesional o qué ventajas y qué posibles inconvenientes tiene un diagnóstico precoz de la enfermedad es controvertido y pueden adoptarse diferentes decisiones en función de varios factores y de las circunstancias personales y familiares. Y de esto va nuestro diálogo de hoy. Pierdo la memoria. Quiero saber si tengo Alzheimer. Y para hablar de ello tenemos la gran suerte de contar con la presencia del doctor Pablo Martínez Laje, neurólogo experto en el campo de las demencias y director científico de Cita Alzheimer, a quien felicitamos por el nacimiento del BCAP, el Centro Vasco para la Prevención del Alzheimer, con las siglas en inglés, impulsado por esta fundación y la Universidad del País Vasco. Y la doctora Mabel Marijuán, profesora de la Universidad del País Vasco y experta en bioética, a los que agradecemos mucho que estén aquí en esta mesa moderada por el también neurólogo y presidente de la Fundación Aubicha, José Félix Martí Masó. De nuevo, muchas gracias a todos y esperamos que disfrutéis. Buenas tardes, muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Mabel y Pablo. Muchas gracias a todos los participantes. Y entre todos los participantes y asistentes hay una persona a la que quiero dedicar unas palabras, que es la doctora Begoña Indacoechea. La doctora Begoña Indacoechea ha sido neurólogo durante muchos años en el Hospital Universitario Donostia y se acaba de jubilar. Ella fue una de las impulsoras de la unidad de deterioro cognitivo en el hospital, junto con la doctora Barandiarán, que también está aquí, y el doctor Moreno, que supongo que participará online, que no ha podido asistir. Y yo creo que ella es responsable de que el nivel de asistencia en el hospital mejorara considerablemente. Ha sido una gran estudiosa, una gran trabajadora, una gran conocedora del tema de las demencias y a todo el servicio nos ayudó muchísimo en desarrollar esta unidad y en desarrollar un estilo de trabajo y una serie de conocimientos que se ha aprovechado toda la población. Yo les decía, no en broma, les decía en serio que me siento celoso de que se jubila un pelotari y ocupa una gran cantidad de espacio en la prensa deportiva, en la prensa general. Y te jubilas tú, que has sido una persona que ha contribuido muchísimo más que el pelotari al bienestar de la población guipuzcoana y no has aparecido en los periódicos. Y yo lo siento de verdad. Creo que tienes menos repercusión social de la que deberías de tener. Begoña, muchísimas gracias por todo lo que has hecho por el hospital y por la población y quiero hacerlo público aquí en este momento. Bien. Un aplauso para ti. Vamos a hablar de un tema serio, de un tema importante, porque estamos hablando de enfermedades que producen un gran deterioro de las personas en muchos aspectos, personal, de capacidades laborales, económicas, familiares. Es una enfermedad de gran importancia, de gran repercusión y muy frecuente. Y va a ser más frecuente porque estamos envejeciendo toda la media de la población, la edad media de la población está aumentando claramente. Por lo tanto, es un tema que yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene. Y es un tema también controvertido en algunos aspectos. Y, por tanto, voy a empezar definiendo una serie de conceptos previos que yo creo que todo el mundo debe de conocer y, si no, pues voy a tratar de explicarlos. Prácticamente a partir de los 30 años, o de los 35, o de los 40, todos perdemos memoria. De una forma más o menos acentuada, pero perdemos memoria. Hay un grupo de personas que consultan por ese trastorno de memoria, van
al neurólogo, les haces una evaluación, o al médico de cabecera, les haces una evaluación cognitiva y es normal. Dices, pues usted tiene la memoria que le corresponde por su edad. Y a este grupo de personas le hemos denominado trastornos subjetivos de memoria. ¿Qué ocurre con esta población? Pues esta población es muy heterogénea. Hay gente joven que probablemente tiene más que ver con la ansiedad o con la depresión, con el miedo, pero cuando esto se coge a la población mayor de 60 o de 65 años y además tienen ansiedad, probablemente sí tienen un mayor riesgo de degenerar hacia una enfermedad neurodegenerativa. El segundo grupo es las personas que notan que pierden memoria, consultan y se les detecta que tienen un trastorno de memoria y siguen haciendo una vida funcionalmente normal. Son capaces de desempeñar su trabajo y realizar sus tareas absolutamente normal. Claro, esto no es lo mismo para una persona que sea un gerente de una empresa responsable a que sea un jubilado que ya no tiene muchas responsabilidades, pero sigue funcionando normal. Esto lo llamamos deterioro cognitivo leve o ligero. En inglés es mild cognitive impairment y el mild se puede traducir como ligero o leve, como se quiera. Deterioro cognitivo leve. Estas personas sabemos que puede ser que no pase nada y que sigan igual, pero hay un 10%, entre un 10 y un 14% por año que se van a progresar su deterioro cognitivo y se van a convertir en una demencia. Hoy día tenemos medios para conocer el pronóstico de una forma bastante precisa, evolutivo de este grupo de pacientes. Cuando una persona por su deterioro cognitivo llega a perder capacidad para poder arreglarse, para poder defenderse o para poder trabajar, es decir, tiene una cierta incapacidad o laboral o personal o social, decimos que tiene una demencia. Claro, la demencia puede ser leve, personas que aún hacen la mayoría de cosas, o puede ser grave, con una gran dependencia que necesitan de un cuidador para cualquier cosa. Dentro de las demencias hay causas diferentes, pero un gran número de ellas son por enfermedades neurodegenerativas. Y la más importante, la más frecuente, es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tiene unos cambios característicos en el cerebro. Cuando nosotros vemos al microscopio el cerebro, decimos, hombre, tiene degeneración neurofibrilar, placas seniles, ha perdido neuronas con una distribución típica que empieza en esta zona del lóbulo temporal, etc. Tiene unas características precisas. Estas características de la enfermedad de Alzheimer aparecen mucho antes en el cerebro de que empiece la demencia o incluso antes de que empiece el deterioro cognitivo ligero. Es decir, que son una enfermedad que aparece de forma paulatina muchos años antes. Y hay una cosa también que es llamativa y es que probablemente, dicen, el 70% de la población mayor de 70 años, vamos a poner 70, tienen cambios de Alzheimer en el cerebro, pero algunos de ellos no lo van a desarrollar, porque quizá morirán antes o porque quizá evolucionan de una forma más lenta. Es decir, no es seguro que estos cambios de Alzheimer en el cerebro impliquen con toda seguridad una enfermedad progresiva que conduzca a la demencia. Esto no es seguro. Entonces, explicadas estas cuestiones previas, vamos a empezar al diálogo. Y la primera pregunta que le hago a Pablo es la pregunta del título de la primera parte del título de la charla. Dices, pierdo memoria, tengo que consultar. Es decir, ¿cuándo un paciente que nota que pierde memoria debería de consultar y a qué médico? ¿Al médico de cabecera, al geriatra, al psiquiatra, al neurólogo? Un poco, esta es la primera pregunta que te quiero formular, que es una pregunta amplia con varios aspectos diferentes. Sí, nos daría como para 2 o 3 días, ¿no?, contestarla. Gracias, antes que nada, por haberme invitado a estar aquí, a Ubisa, a todos los que hacéis a Ubisa. Me uno a las felicitaciones a Begoña, siempre te he expresado mi admiración y lo hago un día más. Y la envidia que siempre te he tenido por todo lo que has leído, estudiado y retenido, ¿no?, y enseñado. Mis padres son gallegos los dos. Entonces me resulta muy fácil contestar a tu pregunta con otra pregunta.
¿no? ¿Quiero saber si tengo Alzheimer? Depende. Y podría hacer otra pregunta quizás más elaborada, más difícil de contestar para mí, que es ¿por qué nos preguntamos esto para el Alzheimer y no para el Parkinson o la artrosis o la diabetes u otras enfermedades que pueden conducir realmente a una discapacidad seria y para las que tratamientos curativos seguimos sin tener, ¿no? Y esto creo que incide en la peculiaridad del Alzheimer, que es una enfermedad extraordinariamente peculiar por su prevalencia, por su duración, pero sobre todo porque afecta a lo que podemos considerar como más genuinamente humano, ¿no? Que es nuestra cognición, nuestra psicología y nuestra conducta. Tenemos que ser breves y entonces, primera pregunta, ¿me falla la memoria? ¿Tengo que consultar? La respuesta es, si te preocupa, sí. Claramente, si te preocupa, sí, porque no hay nada peor que la incertidumbre cuando hablamos de temas de salud y mucho más de este tipo de salud neurológica, cerebral, mental, cognitiva, como le queramos llamar. Si te preocupa, sí. Y respondo así sabiendo que los médicos en distintos ámbitos, primaria, especializada, están capacitados para responder a tu pregunta. Entonces, si te preocupa, sí. Claro, la siguiente pregunta sería, ¿cuándo me tengo que preocupar? Y eso ya es más complicado, ya es más elaborado. Tú decías que a partir de los 30 años perdemos memoria. Miriam nos dirá después si desde el punto de vista psicométrico o neuropsicológico eso es realmente así y realmente lo podemos medir o no. Pero cuando esa definición de salud, que es el silencio del organismo a nivel mental, físico, social, laboral, deja de ser como tal y hay una queja, como decía, lo mejor es resolverla. Porque la gran mayoría de las veces esa queja de memoria que tú hablabas que podría ser subjetiva, pues como decía, se le puede encontrar una causa, se le puede encontrar una solución y sobre todo se le puede encontrar un alivio en el sentido de que no es manifestación de un proceso degenerativo que vaya a ir a más. ¿A quién debo consultar? Bueno, eso dependería un poco de dónde vives, en qué país, en qué comunidad autónoma, en qué barrio, en qué área sanitaria. Pero bueno, la respuesta fácil es evidentemente a tu médico de cabecera, a tu profesional de la atención primaria. Probablemente porque te conoce mejor que nadie en el sistema sanitario y es quien mejor va a poder evaluar si realmente tu memoria ha cambiado o no, que me parece el punto importante. En que en lo que yo exprese, el profesional que me atiende sepa valorar si mi capacidad cognitiva, vamos a concretar en la memoria, ha cambiado o no, por los síntomas que tengo, por el tipo de cambio de memoria, por cuántas veces se produce el fallo de memoria, por el tipo de información a la que concierne ese fallo de memoria, ¿no? Siempre decimos que no es lo mismo olvidarse de un nombre de cualquiera de las actrices o actores que están ahí fuera porque no sale en el momento, que olvidarse pues de qué recado me has dado hace media hora que le tenía que dar a no sé quién y además te lo he preguntado hace un cuarto de hora y te lo he vuelto a preguntar hace otro cuarto de hora, ¿no? Son cambios de memoria completamente distintos. El profesional es el que va a saber valorar y luego hará esos test que tú dices que le ayudarán a confirmar su sospecha de que el síntoma realmente es relevante. Y luego ya vendrá si mi médico de atención primaria piensa que en función de la relevancia de mi síntoma, en función de su confirmación de la sospecha, en función de las pruebas que puede hacerme a su alcance en cuanto a analítica, en cuanto a saber qué medicamentos tomo, qué otras enfermedades tengo, cuál es mi trasfondo o mi contexto psicopatológico, etcétera, decidirá si me ha de derivar a un especialista o no. Y entonces me tienes que cortar aquí, porque si no yo sigo hablando toda la tarde y no salimos del tema. Vamos a interrumpir, pues, para que haya un diálogo un poco más fluido también en los dos lados, ¿no? En los dos sentidos. Uno de los síntomas que acompaña a veces a la pérdida de memoria en la enfermedad de Alzheimer es la anosognosia. Es decir, el individuo no es consciente de que está perdiendo memoria, no tiene clara capacidad
Entonces, un poco jugando a medias, aunque sea un enfermo con deterioro cognitivo leve en este momento, que no es habitual que tenga nosognosia, pero jugando un poco con esta posibilidad, si el cónyuge considera, dice, mi mujer pierde memoria, y ella dice, yo no pierdo memoria, yo no tengo nada, ¿qué hay que decirle? ¿Quién tiene que tomar la decisión de si debe de consultar, no debe consultar, y cuánto hay de posibilidad de forzar a una persona que consulte aunque ella no quiera, ¿no? Vale. Yo entiendo que se me hace esta pregunta así porque soy profesora de ética y en la Facultad de Medicina me he dedicado más a la ética que a la práctica clínica, pero he tenido que seguir porque lo que hago es básicamente ética aplicada a las ciencias biológicas y biomédicas. Dicho esto, como soy la de ética y además estoy en el área de medicina legal, se me pregunta ¿qué debemos hacer? ¿Dónde está la respuesta? Entonces yo podría decir, tiro de ética, tiro de ley. La ley dice que la autonomía del paciente, que cuando no te han declarado incapaz, que por cierto ya no es así desde el 3 de septiembre, no nos pueden declarar incapaces, tiro de ética y abro el melón en el que digo hasta qué punto podemos vulnerar. Pues voy a empezar desde antes, porque como no me has hecho la pregunta de quiero saber si tengo Alzheimer, y yo quería que me la hicieras, voy a hacer como que me la has hecho. Y entonces, como profesora de ética, diría que la pregunta dirigida a este ámbito del conocimiento es ¿debo saber si tengo Alzheimer o no? La pregunta moral no es sobre el deseo, sobre lo que quiero y no quiero. La pregunta moral por excelencia que nos hacemos todos y la experiencia ética de todos nosotros, la que compartimos, y por eso no hacen falta eticistas de cabecera, porque todos somos sujetos, todos nos preguntamos ¿qué debo hacer si estoy perdiendo la memoria? ¿Qué debo? Esa es la pregunta ética. Ética o moral, ética en griego y moral en latín. Es decir, y esa pregunta entra en el territorio del saber práctico, es pura incertidumbre, no lo sé, por eso me vengo a estas charlas, por eso estudio, porque no sé qué debo hacer, porque no sé cuáles van a ser las consecuencias de saberlo o no saberlo, porque no sé a quién me tengo que dirigir y si me equivoco en a quién me dirijo, y porque no sé si debo darle mucha importancia o poca, no sé si debo preocupar a mi familia, no sé si debo saberlo con lo que eso puede suponer si lo tengo. Es decir, lo que desencadena en nuestra cabeza esa pérdida de memoria tiene que ver con cómo afrontamos eso que Aristóteles decía que era el fundamento de la ética. ¿Por qué nos preguntamos qué debemos hacer? Porque buscamos la felicidad, la plenitud, buscamos acertar en nuestras decisiones para que la vida nos vaya bien a nosotros y a cada uno de nosotros y a los demás. Por eso en cualquier parte del mundo hay alguien diciendo debería haber consultado, no debería haber consultado, debería haber consultado a otro médico. La experiencia del deber es esa. Esto no va de qué está bien y qué está mal, que tenemos cierta tendencia. Esto de todo lo convertimos en dilemas. ¿Está bien o está mal llevarle al médico a la mujer o al marido si no quiere porque tiene anosognosia? ¿Está bien o está mal? Depende, es verdad, es que depende. Depende de qué supongas. Si para eso tienes que atarla, amordazarla, arrastrarla, si tienes que persuadirla, si que venga su sobrino que está estudiando medicina y le cae muy bien. Porque hacerlo, si has llegado a la conclusión de que debería consultar, pero como le pasa algo raro, que no acaba de creerse que le pasa algo raro, pues tendrás que persuadirle, antes que coaccionarle o antes que mentirle, ¿no? Persuádele de que es interesante, ofrécele un premio, es decir, haz lo que debas una vez que consideres que es lo que... a sabiendas de que lo mismo te equivocas. Y, si es que la vida es así, ¿no? Lo has hecho a mala fe. ¿Quieres llevarla al médico para que le determinen como en las películas de antes? Le estás haciendo luz de gas, lo que quieres al final es divorciarte de ella, meterla en un manicomio. No quieres todo eso, lo que quieres es simplemente saber si está bien o mal. Pues lógicamente, habla con ella y si ella no entiende que estás viendo algo que ella no ve, pues pasa a la fase 2, que es persuadirle. Si se lleva muy bien con su médica de cabecera, llévala para que hable
incluso con una mentira piadosa, porque entre la veracidad, la compasión, la ayuda, hay un conflicto de valores y tienes que jerarquizar, tienes que resolverlos. A eso sí, no le cojas la costumbre de mentirle todo el rato, porque la mentira está mal, ¿o no? Pero cuando la verdad entra en colisión con la compasión, pues se nos enredan los pies, porque tenemos un problema ético. Y entonces es cuando nos preguntamos qué debo hacer, entonces es cuando tiene sentido. ¿Debo tratar con amor a la persona con la que convivo? Sí. ¿Debo tratarla mal? No, eso está chupado. Eso es lo que llaman dilemas. ¿Qué dilema ni qué dilema? Está mal maltratar y está muy bien querer. Pero saliendo de ahí, ¿qué debo hacer cuando mi padre, que considera con sus 87 años que vaya chollo que ha tenido, que le han dado el carnet para 5 años, no os lo creéis, os estoy contando la verdad, se ha ido? Eso sí, el tío estuvo entrenando varios días previos para llegar a las pruebas y venir diciendo sigo siendo un campeón, con 87, que es un campeón. Pero 5 años, ¿pero quién es el loco que le ha dado 5 años de carnet? O sea, 87, tío, solo tienes que mirar el carnet de identidad, no tienes que hacer nada más. Pero mi padre, si empieza, ha conducido toda la vida y conduce muy bien, pero ha perdido. Entonces, él va retirándose de los viajes, de todo eso, pero puede haber un momento en el que ya sea demasiado poner en cuestión lo que es, ¿no? Y entonces ese será un momento crítico de qué debo hacer, ¿no? Dice, no, hay que retirar del carnet a todos los que pierden el 20% de la memoria, el 30%. ¿De verdad creéis que vamos a llegar a eso? No, hombre, podemos decir, una persona con una pérdida, si es que se mide en este tipo, del 80 no puede conducir porque no recuerda que el stop es parar. Vale, pues sí, efectivamente, o no recuerda dónde están los pedales. Pero hay todo un periodo en el que si va de su barrio a la plaza del pueblo con el coche, ¿por qué no? Y mientras, pues te guardas las llaves, como se le ha olvidado dónde ha dejado las llaves, pues, ¿no? ¿Me explico lo que quiero decir? Todo es así de sutil. Ya, este es un tema, yo diría, con más elementos probablemente que un día también trataremos. Algo que sí me gustaría explicar a todo el mundo es cuando se consulte por un trastorno de memoria o por un deterioro cognitivo, es bueno que vaya el conviviente, la persona que convive con él, el cuidador, quien sea, que vaya y que le acompañe, que tenga, además de la referencia del propio paciente, la referencia de una persona que le acompañe, que sea una persona conocedora de las circunstancias que le acompañan. Y me gustaría pasar a la pregunta que corresponde a continuación. ¿Qué ventajas tiene y qué inconvenientes tiene el que te diagnostiquen precozmente de una enfermedad neurodegenerativa? Si quieres explicar un poco cómo se puede hacer en este momento, las pruebas, los marcadores y esto, y las ventajas e inconvenientes que tiene. Si me permites, antes, por aportar experiencia en cuanto al tema de la nosognosia y cómo viene la gente a la consulta, mi experiencia es que en personas que están en esa situación de deterioro cognitivo leve, cuando siempre empezamos la consulta preguntando ¿por qué viene usted? O tú, si nos deja tratarle de tú, ¿por qué vienes al médico? Yo diría que más de la mitad dicen porque no tengo bien la memoria. Entonces, ese menos de la mitad que se encogen de hombros y dicen pues no lo sé porque me han traído, en el momento en que uno introduce el tema de yo tengo entendido que alguien está preocupado por tu memoria, entonces enseguida de ese poco menos de la mitad, la gran mayoría entre nosotros es que la tengo fatal. Entonces, en esa situación de deterioro cognitivo leve, el no ser consciente de los fallos de memoria es poco habitual. Poco habitual, lo que hay que hacer es centrar el tema. Muy pocas personas vienen a la consulta, por lo menos a la nuestra, con alguien familiar que ha venido antes a decirnos que viene a hacerse un chequeo porque le duele la rodilla. O sea, que vienen engañados de alguna manera. Son pocas, pero existen. Y comparto la opinión de que hay que, bueno, de alguna manera disuadir a la persona. Tu salud X no está bien, vamos a mirarla. Si no es nada estupendo y si no, pues nos ponemos las pilas. Cuando hace unos años en el proyecto No Alzheimer preguntamos a más de 600 familiares de personas con Alzheimer y a 200 y pico médicos de primaria y unos 80 neurólogos y neurólogas y geriatras,
si tú tuvieses Alzheimer, ¿querrías saberlo? El 94% contestó que sí. Si alguien de tu familia tuviese Alzheimer, ¿querrías saberlo? El 97% contestó que sí. Y no nos olvidemos que día mundial tras día mundial, el mensaje que lanzamos es el diagnóstico temprano, el diagnóstico temprano, el diagnóstico temprano. Entonces, eso viene ahora a colación, el diagnóstico temprano, qué ventajas tiene y qué inconvenientes. Ventaja primera es de perogrullo, resolver la duda de la persona que viene a la consulta, que viene preguntando ¿qué me pasa? Resolver la duda. Ahí hay un proceso diagnóstico a lo largo del cual tendremos siempre la oportunidad de preguntar, vienes porque tu memoria no está bien, te vamos a estudiar, es posible que nos planteemos un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Si tú tuvieras Alzheimer, querrías saberlo sí o no. Lo mismo que si tú tuvieras cáncer, querrías saberlo sí o no, que es algo que ya no se pregunta. Pero hace 30 años sí que se preguntaba, el cáncer se escondía. No le diga nada, doctor. Con el Alzheimer hemos pasado del no le diga nada, doctor, de la persona en situación de demencia, a poder preguntar a la persona en situación de deterioro cognitivo leve si tú tuvieras Alzheimer, querrías saberlo o no. Mi experiencia es que un 98% de las personas dicen que sí, que quieren saberlo. Y que el 2% que ha dicho que no en la primera consulta viene diciendo que sí en la segunda o quizás en la tercera. Esa es mi experiencia, ¿no? Porque claro, ahí entramos un poco en el dilema de a una persona que no quiere saber que tiene Alzheimer, ¿he de hacerle las pruebas diagnósticas que me van a decir si lo tiene o no? Hay que, de alguna manera, respetar el principio de autonomía, no solo para comunicar el diagnóstico, sino también para hacer las pruebas diagnósticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace ese diagnóstico? Con todos los respetos, creo que hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer hoy es extraordinariamente sencillo. Laborioso, pero sencillo. ¿Por qué digo esto? Porque desde el médico de primaria que conoce a su paciente, que ha detectado un cambio en la capacidad cognitiva, que lo ha remitido con una serie de pruebas analíticas y descartando toda una serie de procesos que se pueden descartar a ese nivel asistencial, junto a la historia clínica del especialista en neurología, fundamentalmente en neurología, y algunos casos concretos por edad o por pluripatología en geriatría y muy poquitos en psiquiatría. Yo siempre digo que la demencia es de quien la trabaja y la trabajan los especialistas en neurología, ¿no? La historia clínica del especialista en neurología, el examen físico del especialista en neurología, el examen del estado mental del especialista en neurología, el examen cognitivo de las especialistas en neuropsicología, la realización de una prueba de imagen, todo eso va haciendo en la cabeza de la persona que está atendiendo, del profesional, que la sospecha de Alzheimer vaya creciendo o se vaya alejando. Y cuando la sospecha de Alzheimer es suficientemente importante, hoy en día disponemos de 2 pruebas diagnósticas que resuelven la sospecha en la gran mayoría de casos. Que resuelven la sospecha quiere decir que hoy en día podemos saber si en el cerebro de una persona se están produciendo los cambios patológicos, los cambios celulares y moleculares que el Alzheimer produce, sin necesidad de esperar a la autopsia. Aquella máxima de que el Alzheimer solo se podía diagnosticar al 100% en la autopsia ya no se puede sostener, porque hay 2 pruebas. El análisis del líquido cefalorraquídeo después de una punción lumbar y esa prueba de imagen cerebral que se llama PET de amiloide, que a través de un radiofármaco nos dice si en el cerebro de una persona hay amiloide, es decir, Alzheimer, para entendernos, o no. Como digo, resuelve la duda. En una persona en la que uno ha hecho un diagnóstico de deterioro cognitivo, objetivado, contrastado, historia clínica, evaluación, neuropsicología, resonancia que muestra un poco de atrofia, que descarta tumores, hidrocefalias, etc. Los biomarcadores de Alzheimer, en la gran mayoría de los casos, le dan a uno el dato de si la patología Alzheimer está presente o no. Y combinando todo, se puede hacer el diagnóstico. Perdona, completamente de acuerdo, pero me gustaría que introdujeras ¿cuándo crees que en vez de la punción lumbar con el análisis de sangre será suficiente? Buenísima pregunta. En teoría, por lo que dicen los artículos, mañana. En teoría, por lo que dicen los artículos, mañana.
Pero creo que lo que dicen los artículos, como siempre, son resultados de estudios de cohortes de conveniencia, muy bien hechos, contrastados, pero hay que llevar ese dato del marcador en sangre, es decir, ya no habría que hacer una punción lumbar, ya no habría que gastarse 2.000 euros en un PET, sino que bastaría con un análisis de sangre que hoy por hoy no sé muy bien lo que cuesta, no lo sé, no creo que sea barato, pero que daría la misma información, ¿no? Hay muchos artículos ya publicados que nos dicen que ese análisis de sangre nos da la misma información que la punción o el PET. Pero, lo que decía, hay que someter esos resultados a la práctica clínica diaria. Para resolver la primera pregunta, que es ¿quién hace el análisis de sangre? ¿La asistencia primaria o la asistencia especializada? Podría ser que en asistencia primaria resolviese muy bien el caso de a quién derivo y a quién no. O podría ser que lo dejemos para asistencia especializada y que allí se use y se decida quién va a la punción y quién no, ¿no? Pero creo que antes nos hace falta usarlo en los ambulatorios, usarlo en las consultas de neurología y ver si rinde igual que en esos grandes estudios de cohortes de conveniencia, ¿no? Pero estamos a esto, estamos a 2 años, a 3 años. Eso nos va a generar el dilema, puesto que va a ser una prueba poco agresiva, de si se la va a hacer cualquiera, con fallos de memoria, sin fallos de memoria. Eso habrá que aprenderlo bien y regularlo bien. Entonces, ventajas del diagnóstico temprano. Decía, primero, resolver la duda de la persona, porque no hay nada peor que la incertidumbre y mucho menos en este tema. Segundo, lo digo ya desde ahora, no voy a ir por orden de importancia, pero lo digo ya desde ahora. Hay intervenciones farmacológicas, medicamentos, que creo que en la enfermedad de Alzheimer aportan beneficio pequeño y transitorio, pero beneficio contrastado. Suplementos nutricionales que también tienen datos a favor de su uso, que en esa situación de enfermedad de Alzheimer muy leve, porque todavía ni siquiera la persona es dependiente. Hay mucha gente que le llama principios de Alzheimer y está bien porque a uno le ayuda a saber dónde está y a no desmoronarse. Está bien decir principios de Alzheimer, porque es Alzheimer. Fármacos y suplementos nutricionales. Igual de importante, estimulación cognitiva, gimnasia cognitiva, que sabemos que tiene datos importantes detrás que respaldan su eficacia. ¿En qué sentido la eficacia, tanto de los fármacos como de la estimulación cognitiva? En que si una persona se iba a hacer dependiente dentro de 3 o 4 años, pues igual podemos conseguir que se haga dependiente dentro de 5 o 6. Regalar un año de autonomía me parece que es un efecto importante. Digo regalar entre comillas, aportar. Como digo, no en orden de importancia. Tercero, el conducir, ¿no? Tener un problema cognitivo empieza a limitar tu capacidad para una actividad intelectualmente tan compleja como conducir, en cuanto a atención, toma de decisiones, recuerdo de lo que significan las señales, que eso ya sería una memoria distinta de la de Alzheimer, pero que también se puede afectar. Pero bueno, es muy distinto tener que dejar sin conducir a una persona quitándole el cable de la batería, porque es una persona ya demente que no entiende por qué tiene que dejar de conducir, que decirle a una persona, tienes un deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer, quizás no mañana ni pasado, pero tienes que ir pensando en dejar de conducir, por tu seguridad y por la de los demás. ¿Qué estoy diciendo? Planificación y protección. ¿Cuántas personas han comprado preferentes, han comprado un sofá, han comprado una enciclopedia porque alguien les ha engatusado, porque no sabían que su memoria no estaba bien? Eso es prevención terciaria casi. Evitar que una persona se pierda, evitar que una persona queme la cocina, evitar que se abuse de una persona, porque se hace un diagnóstico que, además del diagnóstico, conlleva una serie de recomendaciones en cuanto a protección personal, y luego ya entraríamos también en la protección legal, que me acabas de dejar muy desconcertado, pero bueno, hablaremos de eso, ¿no? Y planificación, documento de voluntades anticipadas, testamento, etcétera. Mabel, un poco con la nueva ley que se acaba de aprobar, ¿qué ventajas tiene desde el punto de vista legal conocer que vamos a tener un deterioro cognitivo y planificar las posibles decisiones que haya que tomar pensando en el futuro de una persona? ¿Te refieres al cambio en el Código Civil o a la ley de eutanasia?
eutanasia. No, al cambio del Código Civil en el que ha desaparecido la incapacidad y las curatelas tal como venían. Pues, Sí. Está encendido, sí. me ha dicho que no funcionaba, ¿no? Sí, funciona, ¿no? Así, sí. Bueno, a ver, en realidad la ley ha cambiado, pero lo que ha hecho, digamos, es cuadrar lo que ya estábamos haciendo previamente. O sea, no es muy complicado porque, a ver, todos tenemos en la cabeza que una persona que nace con una grave minusvalía, una discapacidad, una diversidad funcional, intelectual muy limitada, ¿no? Lo que llamábamos antes, pues una persona con un retraso mental profundo, esta persona no va a tener autonomía nunca y las personas, sus padres, las personas que tienen la patria potestad, lo van a cuidar. En un momento dado va a ser mayor de edad y van a pedir una prórroga de la patria potestad prorrogada, y alguno de los hermanos o familiares quedará luego como tutor. Se le incapacitará porque no tiene capacidades, y entonces quedaría como tutor. Esto es lo que todos conocíamos. Una persona tiene un problema de ludopatía, se gasta toda la pasta, entonces se le declara una prodigalidad y se hacía una curatela, que es que hay una persona que recibe el sueldo y lo maneja para que no arruine a la familia, ¿sí? Eso es otra de las figuras que desaparece. Y luego teníamos todos en la cabeza que cuando una persona no puede valerse por sí misma, la manera de protegerle era declararle incapaz y que una persona le tutelase, y ese era el tutor o tutora. Sí, estas eran las figuras que había. Pero claro, esto, para los que somos mayores, muy mayores, esto viene de una historia que no era así, porque las incapacidades antes de la primera reforma del Código Penal en democracia, del Código Civil en democracia, cuando a una persona se le declaraba incapaz, no podía no ser para protegerla, sino simplemente para hacer con ella lo que se quisiera. Por ejemplo, yo que hice psiquiatría en mi tiempo en Arrasate, en el Hospital de Santágueda, pues yo viví justo ese cambio. Cuando estaba de médico residente se cambió la ley. Las personas que estaban ingresadas en Santágueda las había declarado incapaces un alcalde. Y habían quedado allí, se habían quedado con los pinos y con todo. Es decir, la declaración de incapacidad tenía durante el franquismo una posición que aparentemente era protectora, pero era una posición de control. Con la democracia cambia y se dice, no, la incapacitación es para proteger a las personas. Aquí hay una jueza, que también debería haber salido mucho en los periódicos, como la compañera, que Aurora Elósegui, ¿os suena? ¿No os suena? Pues debería, porque es una mujer de aquí de San Sebastián que es la monta, porque cuando todos estaban dándole vueltas a esta Aurora Elósegui, las sentencias de incapacidad decía que la ley le permitía establecer en qué terrenos de la vida de una persona y que no se podía declarar a una persona incapaz para todo, que no pudiese ni votar, ni casarse, ni nada, cuando era una persona que tenía un deterioro o una limitación que lo que le impedía era determinada cosa. Lo que ha venido a hacer la ley, siguiendo el protocolo europeo que hemos firmado como país, es trasladar esto a la norma y decir, mira, aquí no va de cómo decidimos por otra persona, sino que va de qué es lo bueno para esa persona dentro de sus capacidades. Esto es una teoría, la teoría de las capacidades, que hay una mujer a la que le dieron el premio Príncipe de Asturias, Marta Nussbaum, que decía, a cada cual según su capacidad, ¿no? O sea, de cada cual es lo que se puede pedir. Entonces, hay personas que no ven, pero hay personas que van en silla de ruedas, pero se pueden trasladar. Pues esto es igual. Entonces, si medimos eso, en realidad no somos tutores de las personas para hacer lo que consideramos que es mejor para ellas, sino que somos en principio curadores o curadoras, que es el término que se va a usar ahora, curadores para atender a lo que necesitan y hacer que se lo den. Sí, excepto en el caso extremo de que esa persona se le haya ido completamente la pinza, no tenga, que entonces se llama curatela representativa. Es decir, curador, que te represento, que casi te sustituyo, pero si has tenido una idea de la vida, yo te represento. Si no la has tenido, te sustituyo, como hacemos los padres con los bebés. Pero a partir de que tú tienes una cierta idea de la vida buena que quieres, pues y tú la has perdido porque tienes una demencia y tú eras así, pero ya no estás, has empezado ese morir por la cabeza, ¿no? Pues yo te represento.
Ahora sería la figura del curador representativo. El curador que protege, y luego están esas extensiones. La tutela ya solo queda para aquellos menores que no tienen quien les cuide, patria potestad. Y entonces habrá unos tutores, por ejemplo, en una acogida, hasta que alguien les adopte y entonces pasarán a tener la patria potestad. Esas son las figuras. Pero yo creo que, independientemente del lío que suponga el cambio de figura, si se entiende el concepto, porque claro, esto va a suponer que el sistema tiene que desarrollar una serie de medidas, que nuestros hijos, hijas, nuestros jóvenes van a tener que estudiar algo más que monitor de tiempo libre, tendrán que ser evaluadores, saber entender las necesidades con una discapacidad física, psíquica, con un Alzheimer. O sea, hay todo un campo ahí en el que esas personas están para atender las necesidades de todo tipo de diversidad funcional. Si de verdad te crees que en este mundo cabemos todos, que no hay una forma de ser normal y lo demás es, como se decía antes, ¿no? Yo tengo un compañero médico que tiene que tuvo polio y me enseñaba en los papeles donde tenía que firmar el subnormal fulanito de tal requiere una silla de ruedas. Pues de aquella historia que estoy hablando de no tantos años, bueno, unos cuantos sí, ahora pues estamos hablando de diversidad y este es el cambio. O sea que en realidad no nos va a alterar, nos puede mejorar la situación. Pablo, yo hago una última pregunta y después dejamos abierto para que la gente participe y pregunte lo que quiera. Me gustaría que explicaras brevemente el proyecto de cita Alzheimer de longitudinal, cómo estáis, de los que entraron, cómo va, ensayos clínicos que en este momento haya y que des una opinión, aunque sea breve, del aducanumab. No, te agradezco la pregunta porque si no lo hubieras hecho yo habría comentado para evitarme otra pregunta del público después, que es si el diagnóstico temprano son todo ventajas, ¿por qué no lo hacemos en personas que todavía no tienen síntomas o que solo tienen un trastorno subjetivo de memoria? Y la respuesta para mí es muy clara. En el caso del trastorno subjetivo de memoria, yo no soy partidario de hacer marcadores de Alzheimer porque lo que se sabe, el estado del conocimiento actual, es que la cantidad de personas que tienen marcadores positivos es igual a la de la población general. No, salvo en determinados contextos, en determinadas consultas, en determinados centros, es muy parecido. Y lo que viene después es que el pronóstico de esas personas con trastorno subjetivo que tienen marcadores positivos o negativos no es muy distinto. Lo que estoy intentando decir es que los marcadores de punción, de PET o de sangre, cuando estén disponibles, en principio habría que hacerlos, o yo soy partidario de hacerlos, solo cuando hay un deterioro cognitivo diagnosticado, y bien diagnosticado, como diagnóstico que llamamos sindrómico, ¿no? de conjunto de síntomas. Y lo mismo aplica a una persona que no tiene síntomas, que no tiene ningún fallo de memoria y más aún que se le hace una valoración neuropsicológica completa y tiene unos rendimientos normales, que es el caso de las personas que han participado en el estudio de cita Alzheimer, en el proyecto Guipúzcoa Alzheimer, ¿no? Es un proyecto que pusimos en marcha en 2011, cuando ya los biomarcadores en líquido cefalorraquídeo estaban casi del todo contrastados, luego se han estandarizado más, pero estaban en una situación en la que permitían hacernos la pregunta de cómo es la enfermedad de Alzheimer antes de que dé los primeros síntomas, ¿no? Para responder a esa pregunta de investigación había que estudiar a personas normales, a personas de la calle, sin fallos de memoria o con fallos muy leves de memoria. Cuando empezamos el estudio pudimos incluir en el proyecto a un poco más de 400 personas. Explicamos lo que era una punción lumbar, como que era la única ventana que teníamos a la información Alzheimer, porque la resonancia nos daba información anatómica de atrofia o no atrofia, pero no nos permitía decir nada concreto del Alzheimer. Explicamos los riesgos que tenía la punción lumbar y el 60% de esas 400 personas dieron su consentimiento para hacerse una prueba de biomarcadores. Casi 10 años después, tenemos la suerte de haber contado con una cohorte de personas extraordinariamente generosas, solidarias y comprometidas con la investigación, porque de las 400, 7 años y medio, casi 8 años después, 300 siguen en el estudio.
Tuvimos un poco de mala suerte, entre comillas, en el sentido de que fue una cohorte de personas muy normales y relativamente joven para el propósito del estudio, porque incluimos a personas entre 40 y 80 años y la media de edad estaba más cerca de los 55 que de los 65. Y esto ha hecho que 7, 8 años de seguimiento después, el número de personas que han desarrollado síntomas objetivos de fallos de memoria y deterioro cognitivo leve es muy pequeño, como para realmente poder sacar conclusiones. Dicho esto, es un estudio que nos ha permitido contribuir a un dato importante que no lo había en 2013 o 2014 cuando se hizo la publicación junto con otros centros a nivel mundial, que es el que tú has dado de que a partir de los 40 años, un 15% de las personas que andan por la calle sin síntomas de fallos de memoria tienen la biología del Alzheimer en sus cerebros, a partir de los 40 años. Y conforme se va aumentando en edad, ese porcentaje va subiendo hasta un 30, 40, 50 y quizás 60 o 70% en las personas mayores de 80 años. Personas que, siendo cognitivamente normales, tienen en sus cerebros la biología del Alzheimer. Hemos podido estudiar cómo los factores de riesgo vascular, la hipertensión, el colesterol, la obesidad, etcétera, se asocian no solo a patología vascular cerebral, sino a tener un perfil de biomarcadores de Alzheimer más desfavorable. En las personas en las que se acumulan esos factores de riesgo vascular es más frecuente encontrar formas preclínicas de la enfermedad. Hemos podido también analizar factores protectores, no solo factores de riesgo. Ainara Stanga, mi compañera, ha estudiado muy bien cómo las personas bilingües, comparadas con las monolingües, bilingües en el sentido de que utilizan euskera y castellano a diario, tienen un perfil de biomarcadores más favorable que las personas monolingües, además de tener rendimientos cognitivos mejores, ¿no? Todo eso redunda en lo que se llama la reserva cognitiva, que viene a ser una explicación de por qué hay personas con Alzheimer en sus cerebros que nunca desarrollan síntomas. Entre las personas que en 2011-2012 eran positivas en cuanto a tener amiloide en sus cerebros y algunas incluso tener amiloide y patología tau, que es la otra proteína involucrada en el Alzheimer, es cierto que las que han desarrollado síntomas, no todas, pero algunas eran ya positivas hace 8 años, pero hay muchas que siendo positivas hace 8 años, 8 años después, siguen siendo cognitivamente sanas. Como digo, es una cohorte que era joven hace 8 años y que ahora lo es menos, pero quizás no en unas edades en las que hubiésemos podido esperar un mayor porcentaje de personas que desarrollan síntomas. Ensayos clínicos. Gracias a la cohorte del proyecto Guipúzcoa Alzheimer pudimos entrar en el proyecto europeo de prevención de la demencia por Alzheimer, que se llamaba EPAD, que desgraciadamente consiguió reunir a 3.000 personas en toda Europa, 300 de las cuales eran guipuzcoanos que se dejaron hacer punciones lumbares y que se identificó una serie de personas con la enfermedad preclínica con idea de incluirlos en ensayos clínicos. Esto no fue posible, el proyecto no sedujo a ninguna compañía farmacéutica y no se pudieron hacer ensayos, pero eso no quita para que algunas compañías hayan empezado a ensayar sus fármacos antiamiloide en personas en esa situación de normalidad cognitiva, no síntomas, pero marcadores positivos y, por tanto, biología presente de la enfermedad. 2 de esos ensayos se tuvieron que parar por problemas de seguridad con las moléculas, pero ya están en marcha 2 ensayos con anticuerpos antiamiloide en esta situación de enfermedad preclínica. Y hay, por supuesto, ensayos clínicos en situación ya no de preclínica, sino de predemencia, de deterioro cognitivo leve por enfermedad de Alzheimer. Nosotros no participamos en el ensayo de aducanumab por diversas razones. Sí hemos participado y estamos participando en el de lecanemab, que es el otro anticuerpo que parece que tiene resultados prometedores en fase 2. Mi opinión con respecto al aducanumab, y más que al aducanumab, con respecto a la decisión de la Agencia Americana del Medicamento, a la FDA de la aprobación. Cuando hablábamos y cuando nos preguntábamos si yo estuviese en la FDA y tuviese que decidir si apruebo el fármaco o no lo apruebo, sabéis que el aducanumab es un anticuerpo que va dirigido contra la proteína mala del Alzheimer, que es el amiloide.
La base de su funcionamiento supuestamente es que se inyecta el anticuerpo por vía venosa. Ahora, como ya de anticuerpos sabemos todos muchísimo, ¿no? Se inyecta el anticuerpo por vía venosa, entraría en el cerebro, cogería el amiloide, lo sacaría del cerebro y eliminaría el amiloide por vía renal o hepática. Cuando Biogen, que es la compañía que ha desarrollado aducanumab, presentó los 3 estudios a la FDA, uno de los estudios enseñaba con muy poco lugar a dudas o ningún lugar a dudas que el anticuerpo hacía lo que se le pedía, que es limpiar el amiloide. Ese estudio era un estudio pequeño, pero con datos muy, muy contundentes, con PET de amiloide antes y 1 año y medio después de dar el fármaco o de dar placebo, demostrando que quien recibía el fármaco a dosis altas, en el PET de 1 año después, había sido positivo 1 año y medio antes y era negativo 1 año y medio después. El anticuerpo limpiaba el amiloide. Se piensa, aunque no está al 100% contrastado ni demostrado, que el amiloide juega un papel en los mecanismos de la enfermedad. De los otros 2 estudios que presentó, que ya eran estudios no en 160 personas, sino en 1.500 personas cada uno, en cada uno de los 2 estudios había 3 grupos, 500 personas que recibían la dosis alta, 500 personas que recibían una dosis media y 500 personas que recibían placebo. La historia es un poco larga, pero el resumen es que de los 2 estudios, en uno había resultados positivos. El fármaco a dosis alta ralentizaba la progresión de la enfermedad, no producía mejoría, ralentizaba la progresión de la enfermedad con respecto a los que tomaban placebo. Y en el otro estudio no había ningún efecto estadísticamente significativo. Con esos datos, yo soy muy franco y muy sincero, hubiese pedido un ensayo más. Porque habría que resolver las dudas. Es decir, todos nos alegramos mucho de que por fin un ensayo clínico demostraba un efecto estadísticamente significativo. No era un efecto muy grande, pero era un efecto estadísticamente significativo y nos pusimos muy contentos porque por un lado avalaba que el amiloide juega un papel y por otro aportaba un cierto beneficio ralentizando la enfermedad. Pero el hecho de que hubiese otro estudio de diseño idéntico que al final no fueron del todo al 100% iguales, pero que era negativo, pues hace que surjan las dudas científicas y que se pudiese pedir un nuevo ensayo que resolviese las dudas. Claro, un nuevo ensayo suponía por lo menos 6 años. Entre que se diseña el nuevo ensayo, se reclutan los pacientes, esos pacientes están 1 año y medio de tratamiento, se analizan los datos, pues son otra vez 5 o 6 años. Y la FDA lo que hizo fue, bueno, habrá que hablar de todo, ¿no? No sin presiones de determinados lobbies. En lugar de pedir un nuevo ensayo de esos que se llaman en fase 3, pues lo que hizo, a mi modo de ver, fue pedir un ensayo en fase 4. Es decir, sacar el fármaco a la calle, permitir el acceso de las personas con la enfermedad al tratamiento y pedir a la compañía que hiciese las cosas de tal manera que 8 o 9 años después pudiese aportar datos de si realmente el fármaco es eficaz o no. Claro, todo eso sonaba muy bonito, por lo menos a mis oídos, hasta que Biogen, 1 o 2 semanas después, le puso precio al fármaco y lo sacó a 40.000 euros al año. Con lo cual, el propósito de la FDA, que era poner el fármaco accesible a las personas que tenían la enfermedad, no era tal, porque era un fármaco que se ponía accesible a quien se lo pudiese pagar. Entonces ahí es donde está toda la polémica en cuanto a si la FDA ha rebajado el listón de la exigencia de eso que se llama la evidencia científica, que siempre diremos que la evidencia es algo que no se necesita demostrar, por lo tanto no hablemos de evidencia, hablemos de datos o resultados científicos. Si ha rebajado el listón o no lo ha rebajado, si realmente ha contribuido a presentar más batalla a esta enfermedad, aprendiendo más del uso de este tipo de fármacos en situación real, no en la situación artificial del ensayo clínico, donde solo entran personas con muy buen estado de salud, con todas las circunstancias, ¿no? Yo creo que es un avance. Insisto, si yo hubiese estado en la FDA, habría pedido un ensayo en fase 3. El que se haya aprobado y salga a la calle, si realmente ese propósito de hacerlo accesible a las personas fuese verdad, yo creo que es bueno y permitiría avanzar y aprender.
Y bueno, y están esos otros dos anticuerpos, lecanemab y nunca me sale el nombre del otro, bepranemab, no, tú lo sabes seguro. Es un MAP, es uno que termina en MAP. Sí, es otro MAP. antiamiloide, con resultados prometedores y la ciencia continúa y están los tratamientos anti-tau y los antiinflamatorios y ahí estamos. MAP. Sí. Esto empieza de ¿para qué quiero saber el diagnóstico? ¿No? Y tú has abierto el aspecto de para poder acceder a un tratamiento que está en las condiciones que has descrito, ¿no? Yo quiero señalar una cosa para abrirla al debate. O sea, primero, es evidente ante lo que él cuenta y lo que sabemos, y no somos ingenuos, no somos niños, que esto va a generar tanto en la posibilidad de ser diagnosticado, de que voy a tenerlo, que tengo una disponibilidad, como en la posibilidad de acceder al tratamiento, que va a haber unas diferencias sociales basadas en, primero, si nuestro sistema sanitario no puede absorber este gasto, pues nos encontraremos con que habrá la lucha con los tal, pero mientras tanto las personas que tengamos recursos podremos diagnosticarnos y tratarnos, lo cual en términos de bioética estamos generando un injusto en un sistema universal y solidario como es el nuestro. Entonces, esto es por una parte. Pero hay una cosa muy importante que no solemos pararnos a pensar porque es muy atractivo todo esto, y es que la mayoría de los profesionales no saben, yo no estoy en práctica asistencial, no saben todo esto, no sabemos todo esto. Y cuando las personas se presentan con una posible, la información que se les da para que vayan al diagnóstico o para que prevean, es una información débil. O sea, a ver si me explico. Es lo que antes habéis dicho uno de los dos, ¿no? Lo que estamos viviendo con el Alzheimer o con la demencia es lo mismo que ya vivimos con el cáncer. Es decir, la historia del cáncer es muy reciente. Por cierto, hay un libro apasionante, El emperador de todos los males, el cáncer, la historia del cáncer, si tenéis, que es un Pulitzer escrito por un oncólogo hindú, un libro precioso que cuenta esa historia que yo contaría si tuviera tiempo muy bien. Pero ahí es donde se viene a ver que esto de no decir el diagnóstico porque todavía es incurable, porque te desahucio, que se decía antes, va cambiando en la medida que tengo posibilidades de curarte, porque la medicina funciona así. Y en la medida de que los individuos van empoderándose de ese término y la autonomía empieza a estar en el centro de las relaciones. Pero todo esto tiene que ir de la mano que los profesionales sepan todo eso. Porque uno de los grandes problemas del cáncer, y esto Elizabeth Kubler-Ross lo contaba y Salvador Urraca lo contaba en España, es que no decíamos el diagnóstico porque no sabíamos decirlo. Los profesionales no sabíamos informar. Mis alumnos, les doy en tercero y les doy en quinto, dan exactamente 25 horas sobre información al paciente, de las cuales 5 pueden ser cómo dar malas noticias en tercero, que no han pisado la calle. Qué guay. Y luego tendrán que ir entonces, ¿cómo dar malas noticias? Consejo genético, lo pone en la ley, lo escribimos en los artículos, pero la realidad es que si tienen suerte y caen en un buen equipo donde esté gente como ella, como ellos, van a aprender mucho y van a poder informar. Pero si tienen que trabajar en la atención primaria después de venir de no sé dónde y les viene un paciente y dice quiero hacerme las pruebas de diagnóstico, se le van a enredar los pies y va a ir a la biblioteca a estudiar, porque afortunadamente no se educan así, y va a encontrar artículos en los que va a ver que se puede, la fórmula Spike de dar malas noticias, ya hay Spike D, que es dar malas noticias en demencia, incluyendo, pero no sabemos de esto todavía, con lo cual los ciudadanos y los profesionales estamos en un momento en que la pregunta es quiero saber, es debo, y la siguiente es sé, de saber, puedo, de poder, pero no solo de tener el poder, sino de poder hacerlo, ¿no? Y entonces es cuando ya nos podemos preguntar debo, o con todo ello nos podemos preguntar el debo. Es decir, es muy goloso todo esto, pero que no se nos olvide que como los individuos, ciudadanas y ciudadanos, no pensemos para nosotros mismos qué queremos, no podemos fantasear, no vamos a llegar donde el médico y nos va a decir usted va a tener Alzheimer, pero no se preocupe que le doy esto, lo vamos a retrasar y con un poco de suerte ni se entera. No es verdad, entramos en un territorio en el que podemos hacer voluntades anticipadas, si lo voy a tener como quiero que pase. Podemos entrar en investigación, porque esta es otra, para reclutar personas
todas esas personas que se han reclutado, tiene que haber profesionales que sepan de qué están hablando y ciudadanos solidarios, pero también competentes para saber si lo que están decidiendo es, aparte de que le machaquen la columna haciéndole punciones, lo que están haciendo es un buen uso del dinero público, de la investigación, y no va a manos todo ese conocimiento, todo eso que llamamos ahora transparencia, ¿no? Y que Europa dice, los ciudadanos europeos, las ciudadanas y ciudadanas deben conocer en qué estamos gastando el dinero, cuál es el objetivo, y todo tiene que ser para el beneficio de la humanidad y no para la guerra y no para el enriquecimiento en una sociedad hipermercantilizada. Bueno, pues todo ese es el núcleo que hace 4 días fue el cáncer y ahora es el Alzheimer. Entonces, no me habéis preguntado nada, pero yo quería, porque es un poco por... Yo te diría, Mabel, perdona, José Félix, que dentro de unos años, que ojalá sean más bien 5 que 15, quien vea el folleto de esta reunión dirá, pero este José Félix, esta Mabel y este Pablo, ¿estaban tontos todos? ¿De qué hablaban? Que si quiero saber si tengo Alzheimer o no tengo Alzheimer. Porque ha habido un cambio de paradigma. Antes solo se diagnosticaba Alzheimer a la persona dependiente. Ahora se puede hacer el diagnóstico a la persona autónoma y ese aprendizaje estamos en ello. Y la imagen del Alzheimer va a cambiar, porque la historia natural del Alzheimer predemencia todavía no lo conocemos del todo bien, lo mismo que el Parkinson y muchas otras. Y esa historia natural la iremos conociendo conforme la vayamos diagnosticando. Pues yo voy a pasar a responder la primera pregunta que me hace, por ejemplo, Isabel. Me dice, ¿qué tengo que hacer yo para no perder memoria? ¿Qué puedo hacer? Y eso es a propósito de la prevención. Hoy la prevención puede evitar el desarrollo probablemente de 1/3 de los pacientes de enfermedad de Alzheimer a una determinada edad. Y son cosas que yo creo que todos debemos de hacerlo desde el principio. Control de factores de riesgo vascular, que es hipertenso, control de la hipertensión arterial. Si es diabético, control de la diabetes. Si tiene colesterol, control del colesterol. Si es obeso, perder grasa, fundamentalmente grasa abdominal. Si es sedentario, ejercicio físico. El ejercicio físico diario es una actividad claramente neuroprotectora para la demencia. Yo creo que hay que insistir que la gente ande por lo menos 1 hora al día y haga media hora de gimnasia al día. Dieta. El tomar una dieta fundamentalmente mediterránea con abundante verdura, legumbre, aceite de oliva y pocas grasas, sobre todo grasas saturadas, yo creo que eso es importante para el... Si estás sordo, ponte audífonos, ponte aparatos. La hipoacusia, no sabemos por qué, probablemente porque estimula poco el cerebro, influye. Haz actividad, ejercicios cognitivos. Procura todos los días leer, escribir, una actividad creativa, actividades nuevas. Aprende idiomas, aunque no vayas a salir y no hagas... Trata de mantener activo al cerebro lo más que puedas. O haz programas de Exércita. Habéis sacado los Exércita en Cita Alzheimer y yo creo que es una gran idea. La doctora Barandiarán es aquí. El ser humano es un ser social. El estar solo y tener sensación de soledad es malo. Comparte las cosas, vete a excursiones, vete a bailes, vete a reuniones, no estés solo, no te sientas solo y abandonado. Y no estés deprimido. Si estás deprimido, trata la depresión. Procura mantener... ¿No me has preguntado esto? ¿Alguna cosa más que quieras añadir? ¿Puedo hablar de nuestro libro? Sí. Vale. Necesitamos 1.200 personas mayores de 60 años para demostrar que todo lo que ha dicho José Félix es verdad. Me explico. Ponemos en marcha, y está ya puesto en marcha, un estudio para demostrar que una intervención estructurada de actividad física, entrenamiento cognitivo con Exercita, cambio de dieta, intervención socioemocional, depresión, ansiedad, situaciones sociales adversas y control de factores de riesgo, y a eso añadiendo la perspectiva telemática a la que nos obliga la pandemia, y a todo eso añadiendo la perspectiva intergeneracional de nietos y chavales jóvenes ayudando a los participantes en ese estudio a cuidarse y a saber entrar en una tablet y en un ordenador. 600 personas harán esa intervención, otras 600 personas recibirán todas esas recomendaciones, pero las pondrán en práctica ellas con sus médicos de primaria y su atención sociosanitaria.
Lo seguiremos durante 2 años y la idea es demostrar que efectivamente eso disminuye la cantidad de personas que se deterioran y previene el deterioro cognitivo y el Alzheimer. Muchas gracias. O sea que... Perfecto. En eso estamos. Voy a decir que tengo yo aquí, están llegando online algunas preguntas. La verdad es que la primera la has contestado tú, porque había 2 preguntas que tenían relación con los hábitos de vida y la alimentación y qué es lo que había que hacer para prevenir Alzheimer. Hay otra pregunta que dice, ¿por qué no se realizan los análisis del líquido cefalorraquídeo o análisis del PET? En muchos casos, en la consulta con el neurólogo solamente se realizan los test rápidos basados en cuestionarios, pero no se miran los datos técnicos. Vale. La respuesta quizás no la debería dar yo. Igual Begoña, que está en el sistema, tenga más argumentos que yo, pero he dicho que en 2011 estas técnicas ya estaban bastante desarrolladas. Bastante significa que todavía había cierta polémica en cuanto a si los resultados eran del todo fiables o no, porque se daba en aquella época la circunstancia de que una misma muestra analizada en Barcelona o en Ámsterdam a veces daba resultados distintos, ¿no? Todo eso afortunadamente se ha perfeccionado. Las técnicas analíticas ya dan muy poco lugar a variabilidad entre laboratorios o dentro del mismo laboratorio y entonces está costando, pero cada vez menos, que esta prueba como la punción entre en lo que es la rutina de la práctica diaria, ¿no? Alguien ha dicho, Mabel, que machacábamos la espalda a las personas y más vale que me he acordado porque eso es uno de los obstáculos a la realización de la prueba, la mala fama que tiene la prueba. Y muchas veces esa mala fama se quita de un plumazo diciendo una punción lumbar es lo mismo que una anestesia epidural en cuanto a procedimiento. Puede doler porque es un pinchazo. Nosotros habremos hecho cerca de las 1000 en estos 10 años punciones lumbares. Nadie se ha muerto, nadie se ha quedado paralítico, siempre que cumplas una serie de requisitos, etcétera, ¿no? Que no haya contraindicaciones. Es una prueba que, si se explica bien, las personas que quieren saber se la hacen. Pero ha costado y está costando que entren. Mañana empezamos un estudio súper atractivo, súper bonito y súper sencillo, colaborando con 5 centros de salud, 5 centros de atención primaria. Cuando los profesionales de esos 5 centros detecten a una persona en la que sospechan deterioro cognitivo, les invitarán a participar en este estudio, que es simplemente venir a Cita Alzheimer y hacerse un proceso diagnóstico completo. Y así aprenderemos, en esa circunstancia de sospecha de deterioro en primaria, qué es lo que realmente hay que hacer, qué test cognitivos hay que aplicar, qué pruebas de resonancia o no resonancia hay que hacer, qué test de punción lumbar o no punción lumbar hay que hacer, para lo que tú decías, para que todos aprendamos. Tenéis que enseñar cómo informar de los resultados de eso. Eso es. Hoy estas pruebas tienen unas indicaciones concretas, que puede ser el diagnóstico preciso de la enfermedad de Alzheimer, que se puede confundir con otras demencias, como la demencia con cuerpos de Lewy, con la demencia frontotemporal o con la demencia por esclerosis hipocámpica tardía con depósito de TDP43, que son enfermedades que en algunos momentos pueden confundirse, y entonces tiene el interés del diagnóstico preciso y hay una población, no se hace a todo el mundo que tiene una enfermedad de Alzheimer que es muy clara o que es muy evidente o que ya está muy avanzada, no tiene demasiado interés hacerlo en este momento. Yo tengo que decir que yo hablo desde una situación demasiado ideal. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que yo tengo la suerte de tener una hora para poder estar con las personas que vienen a la consulta y sus familiares, otra hora para que mis compañeras neuropsicólogas hagan esa evaluación, la resonancia hacerla el mismo día y otra media hora para plantear si se hace la punción o no se hace. En la situación de la práctica y de la presión asistencial, donde hay 20 minutos de consulta, hacer una historia clínica, una valoración del estado mental y encima explicar la resonancia, la punción, etcétera, es impensable, ¿no? Y eso es lo que lleva, entiendo yo, ¿no? ¿Quieres participar? Pasas el micrófono. Espera, que hay uno allí. Sí. Sí, ahí. Bueno, solamente 2 apuntes, ¿no? En principio nosotros yo creo que pusimos los biomarcadores en el 12 siempre se me olvida, más o menos en el 12. Claro, yo creo que cada vez hemos sido biomarcadores en líquido cefalorraquídeo en función lumbar. No hemos hecho PET, no teníamos disponible el PET.
Entonces, bueno, yo creo que hemos ido ofreciendo cada vez más, pero lo que José Félix dice, ¿no? Siempre con unas indicaciones, ¿no? Y sí que es verdad que la interpretación de los biomarcadores con las técnicas ahora ya automatizadas y demás es mucho más fácil, eso está estandarizado y demás. Pero siempre hemos mantenido unas indicaciones. Y las indicaciones no es sencillamente a todo aquel que puede tener enfermedad de Alzheimer, no es así. Indicaciones serían: 1, demencias preseniles, gente por debajo de 60 o 65 años. Esos a todos. 2, cuando hay dudas diagnósticas, es decir, cuando el cuadro clínico no es el de la enfermedad de Alzheimer típica. Es decir, ese cuadro clínico que tiene trastorno de memoria, trastorno de lenguaje, trastorno de cómo hacer las cosas. Cuando hay dudas diagnósticas, se puede ofertar los biomarcadores. Y siempre por debajo un poco de como de 80 años en principio. ¿Por qué? Pues porque por encima de 80 años la copatología es muy frecuente. Y además puedes encontrarte con que, sí, pues en efecto los biomarcadores van a ser positivos con muchísima frecuencia y sin embargo puede haber también otros factores ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera un poco de manejarse en el día a día? Bueno, pues ofertar los biomarcadores siempre y cuando el paciente quiera saber. En estas circunstancias de jóvenes, de diagnóstico diferencial, de pronóstico en deterioro cognitivo leve, pero hay también el pronóstico, cuidado, porque luego en el día a día el pronóstico a una persona concreta no siempre es tan claro. A veces los biomarcadores no son blanco ni negro, a veces son discordantes, cuidado con esto. Y eso es lo que hacemos. Y bueno, cuando el cuadro clínico pues parece típico de una enfermedad de Alzheimer, ya tenemos una demencia establecida y uno a día de hoy no tiene ninguna contraindicación para los fármacos sintomáticos disponibles, pues se ponen. Dices, hombre, si es una copatología, pues bien. Y si resulta que no lo es, si es un late, pues tampoco tienes nada que perder con los fármacos que tenemos ahora, los sintomáticos. Otra cuestión es cuando empecemos a hablar de fármacos de tratamiento del propio proceso degenerativo, en cuyo caso entonces sí que, claro, evidentemente para dar un anticuerpo antiamiloide habrá que confirmar que esa persona tiene amiloide para poder ofertarle ese tratamiento. Y por eso no se ofertan a todos los pacientes, porque realmente no hace falta, a día de hoy y con las herramientas de tratamiento que tenemos. Yo creo que... Sí. Yo discrepo un poquito. Totalmente de acuerdo en que cuando una persona tiene ya una pérdida de autonomía y es dependiente y tiene una demencia, ahí el diagnóstico es claro, porque es lo que hemos aprendido durante años. En las formas atípicas, sin duda. Cuando hay un trastorno del lenguaje más que un trastorno de memoria y uno tiene dudas, sin duda. En las formas preseniles siempre se genera esa duda. Pero en los deterioros cognitivos leves... Vale. Perfecto. Entonces no discrepo. Entonces no discrepo más que en lo de los 80 años, que ahí realmente no tenemos datos como para poder convencernos el uno al otro. Los 80 años, a medida que nos vamos acercando, son cada vez más jóvenes. Sí. Bueno, y quizás tendremos que aprender muchas cosas, ¿no? Es que aquí van entrando preguntas, pero bueno, por tiempo creo que nos da tiempo a una más. Si queréis la leo. En personas mayores de 75 años con pluripatología, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal con deterioro cognitivo leve, ¿el líquido cefalorraquídeo es igual de diagnóstico que en personas más jóvenes? ¿Puedes repetir la pregunta? Perdona. Una persona con factores de riesgo de 70. En personas mayores de 75 años con pluripatología, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y con deterioro cognitivo leve, ¿el líquido cefalorraquídeo es igual de diagnosticar, será igual está mal puesto, que en personas más jóvenes? Bueno, esa es la medicina de todos los días. Ahí la decisión del profesional es qué pesa más en cuanto a quién lleva el deterioro cognitivo de este paciente. ¿Su insuficiencia renal?
pues ya no continúo buscando otras cosas. Pero si la insuficiencia renal está bien controlada, no encuentras una explicación clara, pues desgraciadamente esa persona no se libra de tener una enfermedad de Alzheimer y no se libra de su derecho al diagnóstico, y nosotros no nos libramos de nuestra obligación de diagnosticar. Eduardo, le dejamos a Eduardo que Sí, hombre. participe. Sigo teniendo una pequeña duda con respecto a la charla. Coge. Sigo teniendo una pequeña duda, o grande. No me habéis respondido muy bien a la pregunta de si quiero saber si tengo Alzheimer. Sé que me la tengo que responder yo, pero ¿me podéis decir algo que me ayude? Porque no tengo nada claro que quiera saberlo, porque los tratamientos que me habéis dicho pueden retrasar un poco, pero yo sé lo que es la evolución del Alzheimer, como la gran mayoría de las personas, y yo quiero saber qué va a pasar con mi vida, quiero saber qué puedo decir a mis hijos, cómo puedo hablar con el que me vaya a representar, me tengo que suicidar. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Me podéis ayudar un poco más? Yo te puedo contar lo que han hecho personas como tú en Deva y en Beasain. En Deva nosotros fuimos tocando en todas las puertas a ver quién vivía en aquella casa con sospecha de deterioro cognitivo, haciendo un par de pruebas sencillas, evidentemente a personas que nos dejaron hacerlo, ¿no? Y dieron su consentimiento. Cuando en esas dos pruebas había una sospecha de deterioro cognitivo, les ofrecíamos a esas personas venir a nuestro centro y diagnosticarse. Vinieron a nuestro centro el 56% de las personas con sospecha de deterioro cognitivo a las que nosotros fuimos a buscar. Es decir, que hay una serie de personas a las que tú les puedes decir, porque te dejan decírselo, podrías tener un deterioro cognitivo, que no quieren saber si lo tienen o no, y mucho menos quieren saber si es por Alzheimer o no. Podríamos analizar más a fondo y darnos cuenta de que eso eran más bien personas tirando a más mayores, etc. Y además tenían que venir de Deva aquí. O sea, hay una serie de circunstancias. En Beasain no fuimos puerta a puerta. En Beasain simplemente dimos una serie de charlas, divulgación sobre la enfermedad, contando lo que era la enfermedad, que se podía diagnosticar pronto, qué ventajas tenía el diagnóstico temprano, etc. Y quien quería venía a una oficina que montó el ayuntamiento a hacerse esas pruebas. 2 test sencillos que son lo suficientemente sensibles y específicos para detectar deterioro. Entre las personas que se acercaron a ese programa y tenían sospecha de deterioro, el 75% de los que tenían sospecha vinieron a confirmar esa sospecha o no. En muchos la sospecha se desechó y en otros se confirmó y se hizo el diagnóstico de la etiología, ¿no? Es decir, que la cosa cambia mucho si de esta pregunta la hacemos de manera general, quiero diagnosticarme, o esa pregunta la hacemos en la consulta a la que tú has venido porque tienes un problema y quieres saber en qué consiste ese problema. Entonces, mi posición es nada de cribar a la población, nada de hacer diagnósticos a quien no lo quiere, pero sí estar preparados para responder a la persona que, como decíamos al principio de la tarde, tiene un problema, tiene una duda, tiene una pregunta y quiere resolverla. Y yendo más a los fondos que tú dices. Para mí, el hecho de que no haya un tratamiento curativo, realmente no lo tengo en cuenta a la hora de ofrecer a las personas que vienen a nuestra consulta un diagnóstico. No lo tengo en cuenta, porque creo que el saber qué me ocurre y si me puedes contestar a qué puedo hacer para que no me ocurra es un proceso en el que hoy en día la respuesta a la segunda pregunta es nada que realmente te lo quite del todo, pero mucho en cuanto a que la calidad de vida que vas a tener sea lo mejor que puede ser. Creo que ahí sí que hay muchas respuestas que dar. Y dentro de eso, que la calidad de vida sea lo mejor que puede ser, si tú planificas tus cuidados, si tú planificas tu economía familiar con respecto a lo que vas a necesitar en un futuro, si tú planificas lo que bien has dicho, que te asistan o no al suicidio cuando en el momento que tú digas, si tú planificas quién quieres que te cuide y quién no quieres ni de broma que te atienda, si tú reduces las demandas de tu vida en el sentido a correr riesgos, todo lo que decimos, eso que se llama la calidad de vida,
creo que va a ser la mejor que puedes tener con ese diagnóstico. Si no conoces el diagnóstico, vas a entrar en situaciones que van a minar tu calidad de vida de alguna manera, porque alguien se va a aprovechar de ti, porque te vas a perder, porque vas a meter la pata en esto, porque te vas a ver en una situación psicológica, personal, que nadie te ha contado qué es ni qué no es, y que te podían haber contado y que podías haber resuelto. Vas a empezar, no todo el mundo los tiene, a tener problemas de conducta, cambios de carácter, que nadie va a saber por qué los tiene, mientras que si hay un diagnóstico, sé lo que me pasa y sé acudir a mis médicos para que me pongan el tratamiento que me tienen que poner, primero no farmacológico, luego farmacológico. Entonces, para mí, fuera del disgusto, que eso es la desventaja, todo lo demás son ventajas. Y el disgusto, y a esto viene lo que decía antes, empieza a ser cada vez menor cuando la imagen del Alzheimer es la de Maragall y no la de Suárez. Cuando la imagen del Alzheimer es que tengo una enfermedad que me afecta a la memoria, que me afecta a capacidades que yo como persona realmente me importa tenerlas, pero que no me impide ser feliz, cuidar a mis nietos, hacer una excursión, controlar mis cuentas con ayuda, recibir un poquito de ayuda y seguir viviendo solo durante unos años, cosa que si no me diagnostican, seguro que esos años van a ser menos porque va a haber un accidente o va a haber algún... Yo soy muy radical en este sentido, y entiendo que hay muchos matices y muchos contextos familiares, sociales, etcétera, pero sinceramente, fuera del disgusto, que en una sociedad en la que tenemos cada vez más acceso a la información, en una sanidad que cada vez va más hacia eso de la medicina personalizada y de precisión, que va a ser un tostón de medicina. Va a ser aburridísimo que te hagan un análisis y ya sepan todo lo que tienes, todas las medicinas que tienen que poner. Pero sí que podemos entender bien lo que es medicina personalizada y de precisión hoy. Es ¿qué quieres? ¿Por qué vienes? ¿Para qué vienes? Yo tengo esto que ofrecerte. Venga, nos ponemos de acuerdo y entre los dos tomamos decisiones y tiramos para adelante. Me gustaría contestarte con una aclaración que me parece importante, ¿no? Hay dos tipos de tomar decisiones. Una es emocional y otra es racional. Tenemos un sistema cerebral que probablemente cada razonamiento que hacemos lo hacemos para justificar determinados cambios emocionales. Entonces, si quiero saber si tengo o no una enfermedad de Alzheimer, en gran parte, sin querer, será una decisión emocional, que cada uno lo tomará en función del miedo, de las aprensiones y de muchos aspectos emocionales que tiene. Y puedes justificarlo con un razonamiento de decir qué ventajas tengo y qué inconvenientes. Y en las ventajas pones lo que acaba de explicar Pablo, de la planificación, quitar la incertidumbre, tomar los fármacos adecuados, hacer los tratamientos adecuados que tenemos, que son tratamientos pocos eficaces, y seguir haciendo una vida conociendo que tienes esta enfermedad lo más adecuada, lo más feliz que puedas. Y a mí me llamaba la atención algo que lo contaba a veces en las sesiones cuando preguntaba a la gente con Alzheimer ¿qué diría de su calidad de vida? La respuesta de buena y los familiares, bien, bien. Me sorprendía muchísimo la gran cantidad de gente con Alzheimer, con enfermedades ya de demencia avanzada, que seguían diciendo que tenían buena calidad de vida. Pero bueno, digo que después de esto, unas personas probablemente decidirán una cosa y otras personas decidirán otra. Es decir, en este momento no hay una convicción clara de que todo el mundo debería de saber, ni lo podemos transmitir, que es bueno tener un diagnóstico precoz, lo más precoz posible, de enfermedad de Alzheimer. No se puede. Hay unas razones, pero después hay unas emociones que cada uno pueden ser diferentes. Y a mí me gustaría terminar haciendo una pregunta al público en general. ¿Quién quiere saber en este momento si tiene o no una enfermedad de Alzheimer? Que levante la mano. ¿Con síntomas o sin síntomas? Yo sí tengo síntomas, sí. Con síntomas, con algo de deterioro. Bueno, pues más o menos está por la mitad, para que se vea que el tema sigue en debate. Y pues muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias
Mabel. Muchas gracias a todos y espero que hayamos aclarado algunas ideas. Bueno, para acabar, lo único de comentar que gracias al equipo del Aquarium, si queréis ahora, al finalizar este acto, se puede hacer un pequeño recorrido por lo que es el Aquarium, el que lo desee. Muchas gracias a todos. Nos apuntamos, ¿no?